Vamos a ver algunos factores que contribuyeron al surgimiento de la Reforma Protestante. Primero, una sociedad sacralizada, corrupción moral y económica en el pontificado desde las altas esferas y aún en las más bajas, lo cual no significa que no hubiese católicos que buscaban una reforma sincera en el seno del catolicismo, como un ejemplo el cardenal Jiménez de Cisneros, por mencionar uno. La decadencia de la influencia política de Roma y el impacto negativo en el papado por su traslado durante largo tiempo en Francia, Aviñón. Desprestigio del pontífice romano que se ve reflejado unos siglos antes en el gran cisma de Occidente, con la presencia de dos papas simultáneos, luchando por mostrar ser el legítimo sucesor de Pedro, 1343-1414. La antigua lucha entre el papado y el Estado con respecto al poder temporal y espiritual. La falta de claridad y definición sobre el papel de la autoridad papal en la eclesiología. El impacto de la imprenta y los desarrollos tecnológicos. El sentimiento nacionalista como periodo de transición entre la edad feudal y las monarquías centralizadas de la edad moderna. Las nuevas alternativas místicas, una forma diferente de vivir el cristianismo. La decadencia de la escolástica y la influencia del nominalismo de Guillermo de Ockham. El desarrollo del sistema económico comercial en detrimento del sistema feudal. Y Martín Lutero, como la culminación de aquellos sueños frustrados de reforma que siglos antes se habían intentado. Pero hoy hablaremos brevemente sobre uno de estos factores, que va a ser la sociedad sacralizada, para entender el contexto histórico de la reforma. Cuando volteamos la mirada a la sociedad del siglo XVI en sus inicios, sin considerar históricamente lo que la religiosidad implicaba en su contexto histórico y sociocultural, se nos hace difícil comprender por qué las cuestiones religiosas levantaron tan profundo apasionamiento y hostilidad antes, durante y después de la Reforma. Esto se debe a que la mentalidad colectiva de la sociedad en su dimensión religiosa era muy distinta a la mentalidad de las sociedades ilustradas posteriores o el mundo actual. Esta última es de alguna manera hija de la Ilustración, por lo tanto es más secularizada y descristianizada en su forma de ver la vida, la existencia, la valoración del hombre y el mundo. El supremo valor de estas sociedades es la vida, cuyo principal objetivo es la búsqueda de la felicidad individual y el goce de la existencia, como menciona Ribot. Sin embargo, la sociedad sacralizada del siglo XVI no ponía barreras entre lo natural y sobrenatural. Concebía la vida humana, implicando su existencia, tan solo como un paso transitorio, como una antesala a la vida futura o a la verdadera vida, cuya vida no es pasajera ni efímera, sino eterna. Por ende, la forma de concebir la vida, el mundo y la existencia humana giraba en torno a lo religioso en todos los ámbitos y, asimismo, se subordinaba a lo terreno, mundano, material y existencial, a lo sobrenatural, y eso era supremamente más importante. También se ve reflejado en la cuestión de los infantes y en la esperanza de vida de los adultos, puesto que en los mayores la esperanza de vida era de aproximadamente 26 años, y en los infantes había una alta tasa de mortalidad, derivado del estado arcaico de la medicina que no había tenido un desarrollo comparable a nuestros días. Las epidemias y pestes. Ellos vivían para morir. La muerte era la reina de la vida. La vida tenía un valor subordinado. Y esta sociedad que lidiaba con miedos, temores e inseguridades, no por menos tenía temor al castigo eterno. Por eso la más grande preocupación era asegurar la salvación por medio de un gran número de medios que ofrecía la Iglesia. Para asegurar la salvación de los bebés o niños era importante su bautismo, una vez nacido, y también buscar la protección sobrenatural poniéndole el nombre de un santo que sería su protector y a la vez su ejemplo a seguir, lo que se ha conocido como la onomástica. Por ejemplo, a Martín Lutero en su nacimiento en 1843 le pusieron el nombre de Martín el Santo de Tours, que se celebraba el 11 de noviembre. Ninguna de las circunstancias de la vida, ninguno de sus trances peligrosos, quedaba fuera de la protección de la Iglesia o de la otra Iglesia, la que era conocida como la ya triunfante.
Se conocen bien tales interrelaciones gracias a las investigaciones crecientes acerca de la religiosidad popular en los comienzos de la modernidad y gracias también a las aceradas críticas lanzadas contra estas formas de piedad por humanistas y reformadores, nos dice Teófanes Egido, historiador católico. Religiosidad popular y superstición. El hecho es que había abogados celestiales para todo riesgo, para los viajes, para todas y cada una de las enfermedades con su santo terapeuta especializado. Para lo extraordinario y fuera de lo común estaban los santos taumaturgos, hacedores de milagros al alcance de la mano, tan venerados en aquellas formas religiosas, adictas a lo maravilloso y a lo imaginario, identificado con la realidad. Lutero, los electos, los humanistas y entre estos su príncipe Erasmo de Rotterdam se exasperaban ante el densísimo entramado de mediaciones que no dudaron en calificar de supersticiosas. Sus escritos están sembrados de invectivas indignadas. Basta con leer una de las páginas más conocidas de su Elogio de la Locura, obra genial a la que tendremos que retornar alguna vez más. Hay quienes profesan la necia pero grata persuasión de que si miran una talla, una pintura de San Cristóbal, esa especie de Polífemo, ya no morirán aquel día, o que si saludan con determinadas palabras a una imagen de Santa Bárbara, volverán ilesos de la guerra, o que si visitan a San Erasmo en ciertas fechas, con ciertos cirios y ciertas oracioncillas, se verán ricos en breve. De la misma manera que en San Jorge han encontrado a otro Hércules, lo propio han hecho con San Hipólito, cuyo caballo llegan casi a adorar. A lo mismo corresponde el que cada región reivindique algún santo peculiar y que cada uno posea cierta singularidad y se le tribute culto especial. De suerte que este auxilia en el dolor de muelas, aquel socorre diestro a los parturientas, el otro restituye las cosas robadas, el otro socorre benigno en los naufragios, este otro preserva a los ganados, y así sucesivamente. Pues detallarlos todos sería tediosísimo. Los hay que valen para varias cosas, sobre todo la Virgen, Madre de Dios, a la que el vulgo tiene casi más veneración que a su Hijo. Tantas mediaciones, en definitiva, se orientaban al logro de seguridades para la salvación eterna. Por tal motivo, las protecciones se acumulaban a la hora decisiva. La ley, la del tránsito de la vida efímera, tan corta y azarosa de la tierra, a la perdurable para toda la eternidad. Otro aspecto importante es la interrelación con tantos medios posibles entre vivos y muertos, iglesia peregrinante, purgante y triunfante. Las personas en vida se ocupaban en trabajar para acumular los recursos necesarios para el momento final. Teófanes nos dice: los ya muertos se beneficiaban de las gracias que aliviaban y reducían su estancia en el purgatorio, el cual sería un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, sobre el que la iglesia jerárquica se había arrogado jurisdicción y dominio. El purgatorio era una prolongación territorial, como un predio en el que la iglesia peregrina de la tierra podía penetrar, con permiso del Papa y de los obispos, para aliviar a la otra iglesia, la purgante, por medio de un vehículo privilegiado, las indulgencias. Ahora podremos entender de manera introductoria el contexto social y cultural del por qué las personas anhelaban con tanto ahínco tales medios propuestos por la autoridad jerárquica, como fue la venta de indulgencias, uno de los tantos factores desencadenantes de la reforma, y sobre la que hablaré en el siguiente video.